Palabra y vida. Liturgia correspondiente al martes 25 de enero del 2022 de la tercera semana del tiempo ordinario. Levántate, recibe el bautismo, que por la invocación del nombre de Jesús lavará tus pecados. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días dijo Pablo al pueblo: Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié en esta ciudad. Fui alumno de Gamaliel y aprendí hasta el último detalle de la ley de nuestros padres. He servido a Dios con tanto fervor como ustedes muestran ahora. Yo perseguí a muerte este nuevo camino, metiendo en la cárcel encadenados y hombres y mujeres. Y son testigos de esto el mismo sumo sacerdote y todos los ancianos. Ellos me dieron carta para los hermanos de Damasco, y fui allí para traerme preso a Jerusalén, a los que encontrará, para que los castigaran. Pero en el viaje, cerca ya de Damasco, hacía mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo pregunté: ¿Quién eres, Señor? Me respondió: Yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Mis compañeros vieron el resplandor, pero no comprendieron lo que decía la voz. Yo pregunté: ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: Levántate, sigue hasta Damasco, y allí te dirán lo que tienes que hacer. Como yo no veía, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. Un cierto Ananías, devoto de la ley, recomendado por todos los judíos de la ciudad, vino a verme. Se puso a mi lado y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista inmediatamente. Recobré la vista y lo vi. Él me dijo: El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que vieras al justo y oyeras su voz, porque vas a ser su testigo ante todos los hombres, de lo que has visto y oído. Ahora, no pierdas tiempo, levántate, recibe el bautismo, que por la invocación de su nombre lavará tus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 117, 116. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones. Aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Aleluya. Yo los he elegido del mundo para que vayan y den fruto, y su fruto dure, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se apareció a los 11 y les dijo: Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán esos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo en este momento en el que vamos a meditar, a reflexionar en esta palabra que el Señor nos regala hoy, en este martes 25 de enero, en la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. San Pablo, el gran apóstol de los gentiles. Ven, Espíritu Santo, que esta reflexión, esta meditación se haga toda a través de tu voz, a través de tus palabras, a la luz de tu verdad. Que ese mensaje de amor que hemos recibido hoy, que el Señor nos ha regalado con su palabra, llegue a lo más profundo de nuestro ser, cale en nuestros corazones y lo remueva, y se haga vida en nuestras vidas y testimonio de amor en nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, con nuestros hermanos, especialmente con los más necesitados de Dios y más necesitados de nosotros. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Pablo, el gran apóstol de los gentiles. Hoy celebramos la fiesta de su conversión. Y ese relato de su conversión, narrada por él mismo ante los judíos de Jerusalén, encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles 3 relatos similares de la conversión de Pablo. En Hechos 9, 1 al 19, 22, 5 al 16 y capítulo 26, 9 al 18. Pablo ha llegado a Jerusalén después de su tercer viaje misionero y ha sido arrestado cuando estaba en el templo por unos judíos venidos de Asia que amotinan al pueblo en su contra y desean su muerte. El apóstol, por su parte, pide al tribuno romano que le ha prendido le permita decir unas palabras al pueblo, que calla cuando el apóstol les habla en lengua hebrea. Y en ese discurso Pablo se presenta una vez más como auténtico judío, aunque sabemos que su lugar de nacimiento se sitúa por allá en la diáspora, en Tarso. Pero, sin embargo, él, fiel a los preceptos y a las leyes judías, fue educado por Gamaliel, un afamado rabino en Jerusalén. Recordar el pasado cuando el presente está unido al único proyecto de vida que es Cristo no hace daño, y la deuda está saldada con creces. Por esta razón, el apóstol San Pablo recuerda a los judíos su etapa de perseguidor de los cristianos, a los que encadenaba y enviaba a la cárcel para que fueran castigados por seguir a Cristo. Y esto tenía un motivo, esencialmente religioso, que era como la fidelidad a Dios, el celo por Dios. Y en el camino de Damasco sabemos bien lo que sucede. El Señor Jesús le sale al encuentro y comienza ese proceso de conversión. Y vemos allí varios aspectos fundamentales que son los siguientes. Primero, estar en camino. Segundo, envuelto en una luz cegadora. Luego caer al suelo, puesto que es imposible poder resistirse a la luz, queda totalmente encandilado. Y cuarto, escucha la voz que pone a Pablo ante su propia realidad, el desconocimiento de quien le habla, y surge en él una disposición a escuchar. Y pregunta, ¿qué he de hacer, Señor? Y la respuesta es sencilla: desandar el camino, volver atrás,
e iniciar una aventura diferente. Regresar a Damasco de una manera diferente, distinta, ciego, ayudado por otros, pero con una luz nueva dentro de sí, la luz de Cristo. Ananías actuará de mediador entre el Señor y Saulo. Como bien sabemos, Saulo recobra la vista y será enviado a ser testigo del resucitado a todas las naciones. Se convertirá en el gran apóstol. Y como testigo de todas las naciones, nos dice el Dios de nuestros padres, nos ha destinado a ser sus hijos. Y Dios le dice que ha de ser testigo, apóstol, enviado y tener una misión específica y muy importante. Entonces, a partir de ese momento, la vida de Pablo comenzará a ser totalmente diferente. Para pertenecer a Cristo. Porque en todo lo demás se convertirá para él en nada y vacío. Y ese es un buen momento para que pensemos de qué manera nosotros hemos sentido esa llamada de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo ha sido esa llamada de Jesús en la vida de cada uno? Si realmente a ser conscientes de ese llamado que el Señor nos hace, que el Señor nos ha hecho, nuestra vida ha tenido algún tipo de cambio. Hemos sido capaces de convertirnos, ya que concretamente me ha enviado el Señor. Y si yo he sido capaz de cumplir con esa misión. Esto es algo que debemos ser absolutamente conscientes y tratar de concretar en nuestra vida. Ese llamado de Dios. El Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, versos 15 al 18, que significa de hecho el final de este Evangelio, digamos que no nos narra San Marcos ninguna aparición del resucitado, a pesar de que el evangelista conoce por la tradición que Jesús se apareció a Pedro y a los discípulos, y que fueron precisamente ellos quienes anunciaron ese testimonio de fe. En consecuencia, entonces, el Evangelio de hoy nos sitúa en el apéndice de la catequesis de Marcos, o en el también llamado final largo, que no fue escrito por el evangelista, pero que fue luego aceptado por la Iglesia como texto inspirado y canónico. Y ese relato que acabamos de escuchar nos narra la aparición de Jesús a los 11 y el mandato misionero, que también aparece en el Evangelio de Mateo, de Lucas y Juan. Es entonces un episodio del Evangelio de Marcos que nos habla del envío a la misión, el cual es claro, preciso, que es capaz de mover a unos discípulos temerosos ante la pérdida del Maestro y convertirlos en testigos fieles del Evangelio. En un momento difícil, evidentemente lleno de dificultades y persecuciones. Y el mandato de Jesús es claro: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio, la buena noticia del reino, que es todo un proyecto por el que uno puede empeñar su propia vida si es necesario. Entonces, ¿qué sucede? Que traducido al hoy de nuestra existencia, es una invitación que nos hace el Señor clara y específica a salir de nosotros mismos, a salir de nuestra propia existencia, a mirar más allá de
nuestro egoísmo, de nuestro centro, abrir las puertas y las ventanas a esa brisa que sopla con fuerza, que es la que trae el plan de Jesús. Que evidentemente significa una estrategia novedosa, radical, llena de vida para la casa común que es la humanidad. Allí hay un imperativo radical del Señor. Proclame. El Señor Jesús nos urge a seguir anunciando y predicando que la buena noticia de Dios continúa en el devenir de nuestra historia. Que se trata de un anuncio de salvación y esperanza, que es capaz de sanar todo dolor y sufrimiento. Quien crea, quien llegue a la fe, quienes se sientan comprometidos en sus búsquedas, como le sucedió al apóstol Pablo, será capaz de desterrar el pecado de su vida. Será capaz de acercarse a todo ser humano, de cualquier raza o nación, sin sentirse frenado por las barreras de la incomprensión, del señalamiento, del juzgamiento muchas veces. El que sea bautizado experimentará la gracia de una vida nueva en Cristo. Entonces la fe en Jesús resucitado es capaz de transformar la realidad de todo creyente y de dinamizar nuestra propia existencia hacia un horizonte cargado de sentido. Es decir, dejar de perseguir tantas cosas que nosotros mismos perseguimos, que van en contra de Dios, que van en contra de Jesús, que significan ir muchas veces en la vía en contravía a los valores del Evangelio. Y entonces ser capaces de transformar la realidad, nuestra propia realidad, y de ir hacia un horizonte cargado de sentido, en definitiva, y alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos, que es nuestra propia salvación, que es seguir sus caminos. Que así sea.